Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar organizado en conjunto con la SEMI y con ASEAMAC. Os vamos a ir dando paso a todos, los que vayáis entrando poco a poco. Y nada, bienvenidos a todos al webinar de cómo estar preparados para apagones eléctricos. Comentaros que para este webinar, como en todos los que estamos haciendo ahora en la SEMI, debéis entrar con la cámara apagada, como estáis haciendo. No se va a grabar, no está permitido grabar, está prohibido, ¿vale? Vamos a hacer todo el webinar de corrido, es decir, explicando todo, y luego al final daremos paso para que si tenéis preguntas, dudas, consultas, hagáis una ronda de preguntas que lo necesite. Mientras, también podéis, si tenéis alguna duda en cualquier momento puntual, podéis utilizar el chat para comunicarnos con nosotros y no interrumpir al ponente y así poder hacer cualquier consulta que tengáis, ¿vale? Vamos a dar un par de minutitos por si alguien va entrando para que no entre justo avanzada la presentación y el webinar. Vamos a dar un minutito y medio o así para que nos dé tiempo a todo y os podamos explicar todo lo que podéis conocer en cuanto a tema eléctrico gracias a ASEAMAC y a nuestros invitados de hoy. Recordaros también que por favor no tengáis los micrófonos, más que nada para que no haya ruidos de fondo, la cámara igual apagada. Y nada, recordaros a todos los que vayáis entrando que podéis interactuar a través del chat. Si tenéis cualquier consulta, que luego se responderá al final y comentaros que está prohibido grabar la sesión. Luego la tendremos disponible en la web y las personas que no hayan podido estar, estará disponible para que puedan ver todos los recursos. Y sin más dilación vamos a empezar. Para los que ya estáis y habéis sido puntuales, vamos a arrancar con el webinar. Y comentaros, bueno, ya sabéis, de vosotros que estáis aquí, sois socios de la SEMI y sabéis que la SEMI es la Sociedad Española del Medicamento Individualizado. Nace de la antigua AEF, la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas. Y bueno, como sabéis, somos una asociación bastante amplia con unos 400 asociados ahora mismo que son formulistas, científicos y profesionales. Para los que no conozcáis, hemos invitado a ASEAMAC, que ASEAMAC es la Asociación Española del Alquiler, Asociación de Alquiler, Maquinaria y Equipos. Es una asociación que tiene como finalidad fomentar la profesionalidad del colectivo y promocionar las ventajas del modelo del alquiler de maquinaria y de equipos. Se han ofrecido a apoyar esta iniciativa y daros soporte a todos los socios de la SEMI para, en el caso de este apagón que ha pasado en el pasado momento, poder tener información. Como sabéis, el 28 de abril tuvimos un apagón en España y también en alguna parte del mundo. Entonces surgió la necesidad por parte de alguna sociedad de la SEMI de ver qué pasaría y cómo podríamos mejorar si hubiese algún problema con un apagón eléctrico. Entonces, de ahí surgió la necesidad de explicarlo y al final hemos contactado con nuestros amigos de ASEAMAC, con 4 empresas que están dentro de la asociación, que son Imoinsa, Inmesol, Instagrid y Pramac, para que nos expliquen cómo podéis, como farmacéuticos, poder estar preparados de cara a un problema similar o cualquier otro corte de luz o de electricidad. Y sin más dilación, vamos a dar el paso a nuestras empresas de ASEAMAC. Antes que nada, es muy importante que entendáis que dentro de ASEAMAC y dentro de este sector no se habla directamente entre el cliente final, es decir, un farmacéutico que tenga este problema, con la empresa fabricante. Hay unos pasos, como podéis ver en esta diapositiva, que es muy importante que la tengáis en cuenta, que por un lado está el fabricante, luego está el distribuidor y luego el instalador del equipo. Esto lo van a explicar mucho mejor mis compañeros, pero que tengáis en cuenta que para poder acceder y para poder tener estas soluciones no se habla directamente con el fabricante o con la empresa, ¿vale? Lo digo para que luego os explicarán más detalles, para que lo tengáis en cuenta. Buenas tardes a todos. Soy Gustavo Grande, de la empresa Imoinsa, que somos fabricantes de grupos electrógenos y
sistemas de energía. Y como me ha tocado comenzar, pues me gustaría comenzar por el principio, ¿no? Ya que creo que hay una primera respuesta que ya todos nos hemos hecho, que es qué pasaría con un apagón total o con un corte de suministro prolongado y cómo podemos resolverlo. La realidad es que la única manera de resolverlo es tener energía acumulada. En nuestro caso, como fabricantes de equipos, hay básicamente dos alternativas. O tenemos la energía acumulada en forma de combustible en un grupo electrógeno o tenemos la energía acumulada en forma de química a través de baterías. A partir de ahí, la siguiente pregunta que nos toca respondernos es ¿qué potencia necesitamos? La respuesta rápida y fácil sería ver el consumo o la potencia contratada que tenemos en una factura y sabemos que en ningún momento estamos consumiendo más que esa potencia contratada. Pero es cierto que lo ideal es hacer un cálculo más fino, buscando la eficiencia y respondiéndonos a otras preguntas, porque evidentemente no todas las instalaciones son iguales, no necesitamos en todos los momentos del año la misma energía, ni necesitamos en un momento de un cero absoluto, como en lo ocurrido, toda la energía que podemos llegar a determinar en otro momento. Y ahí la importancia de un instalador eléctrico, que es el que me va a poder revisar la instalación, ver los equipos que uno tiene conectados y a partir de ahí hacer un cálculo. Es importante, como dije antes, saber que en estos momentos puede ser que no necesitemos toda la potencia, que podemos prescindir de determinados equipos. Eso nos permitirá pues, bajar la potencia necesitada de este equipo de emergencia. Relacionado también con la potencia y que nos va a permitir responder esta misma pregunta es el espacio que tengo disponible. Es decir, estos son equipos que son más o menos voluminosos y para ayudarnos a responder esa misma pregunta tenemos que saber dónde lo podemos colocar. En vuestros casos, por lo que he visto, la casuística de cada establecimiento es muy diferente y en el caso de los grupos electrógenos, sabéis que, bueno, luego lo comentarán mis compañeros más detenidamente, partimos de un motor de combustión. Y como cualquier motor de combustión necesita un flujo de aire, hay un caudal de gases que se ha de evacuar y como cualquier maquinaria necesita un perímetro de mantenimiento. Por eso, la potencia parte de los consumos que tenemos. Lo ideal es que cada uno de vosotros veáis dentro de los equipos que tengáis conectados cuáles son los imprescindibles y a partir de ahí, contando con un instalador, porque es el que también va a tener que adecuar la instalación eléctrica a lo que se vaya a instalar, se determina la potencia necesaria. Y otro factor que también es determinante en el cálculo de potencia, o en el cálculo, mejor dicho, de la máquina que se pueda llegar a necesitar, es la autonomía. Ya que, bueno, en el caso de los grupos electrógenos, la autonomía va a estar dada por la cantidad de combustible que podamos llegar a tener almacenada, y en el caso de los equipos de batería, la autonomía va a estar dada por la cantidad de baterías que tengamos. Todo eso es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. La respuesta fácil es la factura eléctrica. La respuesta más eficiente es revisar exactamente los consumos que uno tenga, hacer un ejercicio de necesidades de los momentos estos críticos de no tener suministro de compañía, qué es lo que es imprescindible y qué podemos prescindir, y a partir de ahí tenemos la potencia. Saber que hay, bueno, los fabricantes, muchos de ellos tenemos software de cálculo en el que se pueden introducir las diferentes cargas y a partir de ahí sale la potencia determinada. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Morell de Inmesol. Somos fabricantes de grupos electrógenos, también de Murcia, como vais a ver que somos varios y demás.
Y voy a hablar sobre las aplicaciones de uso de un generador y cómo, aplicaciones de uso de un generador y cómo funciona un generador. Y al final tendremos un pequeño vídeo de 2 minutitos donde se explica claramente, por una persona, la verdad es que muy bien, cómo funciona un grupo electrógeno, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿De acuerdo? Las aplicaciones que tienen los generadores es la generación de electricidad. En este caso, partimos de que la energía son combustibles como son diésel, gasolina, puede ser gas, que puede ser GNP, GLP, butano y demás. Y para aquellas empresas que quieren que su huella de carbono sea la menor posible, también se está usando para determinado tipo de motores HVO, que es aceite hidrovegetal tratado. También hay algunos combustibles similares a este que son 100% renovables. A pesar de eso también tienen su combustión y evidentemente lanzan determinado tipo de partículas, CO2, óxido nitroso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí habrá que ver si lo necesitamos para monofásico, como se puede ver, que es la toma suco habitual que tenemos en algún sitio, o maquinaria más importante que ya hablaríamos de trifásico. Los generadores pueden ser abiertos, con lo cual el tema del sonido, del ruido y demás se va a notar bastante. Se va a notar bastante, incluyendo tanto dentro de sala como en intemperie. Luego están los basculantes capotados, que son los que se levantan y tienen una insonorización media. Y por último, los insonorizados rígidos, que incluso pueden ser súper silenciosos, que la huella sonora la minimizan lo máximo posible. Con lo cual, en el entorno de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera, ordenanzas municipales, ordenanzas de otro tipo sobre sonido, se mitigan lo máximo posible. ¿Para qué necesitamos los grupos? ¿Cuáles son los usos principales? Generar energía donde no la hay de forma continua, 24/7, menos los tiempos de mantenimiento, o en el caso de que haya un pase por cero, que es lo que nos ha ocurrido, o simplemente se vaya en esa zona la luz, a los 10-15 segundos, porque no tenemos que entrar en microcorte, salta y empieza a generar. También hay posibilidades de que sin pase por cero, dicho de otra forma, en el momento se vaya la luz, prácticamente en milisegundos empiece a trabajar el generador, aunque siempre habrá un muy pequeñito gap entre que se vaya la luz y vaya el grupo. Siguiente, por favor. Ahora mismo estamos viendo aquí, simplemente estamos viendo lo que es un alternador. Un alternador, en el fondo, lo que es... Pasa la siguiente, por favor. Un segundito. No, eso ya es el motor. Vamos a ver. Vale, la energía parte simplemente desde un motor, como hemos dicho, con distintos tipos de... con diésel más calor, más oxígeno, hacemos la combustión y evidentemente hace girar, en el caso de España, a 1500 revoluciones, al alternador. Y el alternador lo que hace es jugar con los campos magnéticos dentro. Es lo que genera la electricidad. El alternador está compuesto básicamente por un estator fijo de cobre con una serie de puntos de cobre y por otra parte con un rotor que es lo que está alimentando el motor, como he dicho habitualmente, a 1500 revoluciones 50 Hz. Al dar la vuelta, se generan los campos magnéticos entre el rotor y el estator, generando la energía a 50 Hz, como hemos dicho. Además, el alternador suele llevar reguladores electrónicos o reguladores al menos mecánicos, que lo que hacen es que la electricidad normalmente esté estabilizada para evitar que haya golpes. 480 o 400/230 en España. Eso es un poquito lo que hay. Estamos viendo ahí el funcionamiento. Por otra parte, que no acabo de verlo ahí. Ahí estamos viendo 12 puntos, tanto en el rotor como en el estator, que es lo que está generando energía. Y en la parte de arriba es lo que llamamos presa o gema, que depende de cómo reconecten los cables, vas a tener 220, va a ser monofásico, va a ser trifásico, va a ser a 50 Hz, va a ser a 60 Hz. En España, en principio, no tiene ninguna problemática. Y todo esto suele estar controlado. Ahí vemos las distintas posibilidades que tenemos en bifásico, en trifásico y en monofásico. Todo ello nos da una serie de indicadores de hercios, de amperaje y de voltaje, que lo que hacen es que esté gestionado a través de la centralita.
Vemos ahí las 3 tomas, que es trifásico, neutro y toma de tierra. Soy Luis de Instagrid. Instagrid es fabricante de baterías portátiles de alto rendimiento para eventos, para la obra y para una serie de aplicaciones que ahora os voy a comentar. Bien, ¿qué aplicaciones de uso tiene una batería? Las mismas o muchas de ellas de las que Ignacio y Gustavo ya han mencionado. Yo suelo decir que, de hecho, la mejor aplicación todavía está por descubrir, ¿no? Porque cuando tienen delante una batería, al usuario final se les ocurre otras formas de usar la batería que ni siquiera los fabricantes mismos habían pensado en ella, ¿no? ¿Y porque la batería, pues el hecho de que aporte una energía limpia, libre de emisiones, pues permite trabajar en unos entornos distintos que otros productos. En este caso, nuestras baterías pues, están muy enfocadas al uso profesional industrial, pero también al bricolaje y al uso recreativo. Las aplicaciones más destacadas que tenemos nosotros identificadas pues son obra y construcción, trabajos de mantenimiento, porque son potentes y ligeras, permiten alimentar herramientas como inverters. Inverters son máquinas de soldar. Los hay más potentes y menos potentes, pero en definitiva este tipo de productos consume muchísima energía. Taladros, amoladoras, martillos eléctricos, bombas de agua, etcétera, sin necesidad de tener acceso a la red eléctrica que conocemos habitualmente, ¿no? Eventos, cines y trabajos de emergencia. Podemos alimentar iluminación, cámaras, equipos de sonido y cine, tanto en exterior como en interior. Y digo equipos de cine porque son extremadamente sensibles y las baterías tienen una ventaja, es que ofrecen una 50 Hz estables debido a su curva sinusoidal pura, ¿no? Trabajos de bricolaje también están concebidos para este tipo de trabajos, más también uso recreativo, incluso en entorno doméstico. Yo cuando voy de viaje, por ejemplo, pues a veces llevo mi batería en el coche y cargo el portátil. Esto denota que es un producto que realmente ayuda a cuidar la electrónica, la microelectrónica de los equipos. ¿Qué ventajas clave tienen este tipo de productos? Reducen el uso de combustible, son silenciosos, no tienen emisiones, suelen ser plug and play, es decir, están listos desde el momento que saco de la caja, están listos para conectarse y poder usarse. Son robustas y pueden ser gestionadas vía app o software si el producto incorpora esta tecnología. Sí, buenas tardes. Hola. Soy Raúl García de Pramac y nosotros somos fabricantes de soluciones energéticas, desde grupos electrógenos hasta sistemas de acumulación de energía. Yo, por mi parte, voy a tratar de explicaros cómo funciona un grupo electrógeno cuando hay un fallo de red, cuando se va la luz, que fue lo que pasó el día del apagón. Si pasas adelante, os trato de explicar con este gráfico de manera muy sencilla pues un ejemplo de cómo funciona el grupo electrógeno con una instalación, ¿no? Una instalación que puede ser desde, bueno, ahí hemos puesto iconos representando la industria, un pequeño negocio, un hotel, incluso un hospital, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va la luz? Cuando se va la luz, aquí veis representado por esta antena de esta torre, mejor dicho, eso es, gracias, mains, que sería la red, que es el suministro eléctrico que recibimos todos. Veis que está conectado a un cuadro que pone LTS y en la parte superior izquierda veis un grupo electrógeno que pone genset, junto con un cuadrito que se ve ahí en color gris, que sería una centralita, ¿vale? Como veis, tanto el genset, el generador, como el mains, que sería la red, está conectada a este cuadro que pone LTS, que este cuadro lo que hace es detectar si hay red, si tenemos un suministro energético de la red, y en caso de que ese suministro, por decirlo de manera sencilla, no entrar en términos muy técnicos, ¿vale? Para que me entendáis, si esa red sufre un corte, el generador automáticamente recibe una señal de ese cuadro donde le da la orden de
ponerse en marcha para alimentar la instalación a la que tenemos conectada ese cuadro LTS. Por lo tanto, hay una comunicación del cuadro LTS con el exterior, que sería la red representado por mains o el grupo electrógeno, genset, y que alimentará la instalación, que en este caso sería vuestra farmacia, en caso de que hubiera un corte de red, de manera que no tendríais que hacer absolutamente nada. Preocuparos, eso sí, de que el generador esté bien mantenido, la instalación esté bien hecha, pero esto será un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente lo que os queremos contar con esta diapositiva es que cualquiera de las soluciones que hay a nivel de suministro energético por un grupo electrógeno se puede instalar para que funcione de manera autónoma. Nacho ha comentado en su intervención el tema del paso por cero, de esos segundos en los que sí que hay un corte de luz, porque al final necesitamos darle un tiempo de arranque al generador, hay un tiempo también de comunicación entre todos estos componentes que es difícil conseguir el que la entrada de energía por parte del grupo electrógeno sea inmediata. ¿Se puede conseguir? Sí, es lo que él llamaba el paso por cero. Se puede conseguir que no haya un paso por cero, que en definitiva es que no haya un corte de luz, para que lo entendáis. Entonces, a la hora de hacer la instalación es importante que tengáis en cuenta esto, porque si queréis o queréis reducir el coste de la instalación, se podría hacer la instalación con el grupo electrógeno a la instalación sin el cuadro de conmutación, pero en este caso tendríais que arrancarlo manualmente, por lo tanto deberíais de estar presentes en el caso de que haya un corte de luz. Nosotros lo que recomendamos como fabricantes es que hagáis una instalación completa con el grupo más el cuadro de conmutación. Bueno, entonces ya que hemos decidido que necesitamos un grupo electrógeno, un sistema de baterías, en el caso de un grupo electrógeno también hay que tener varias consideraciones a la hora de realizar la instalación. Es decir, una vez determinada la potencia, una vez que hemos entendido cómo funciona el grupo electrógeno, que básicamente se compone de dos componentes independientes, como comentaba Raúl, que es el cuadro, el ATS o de conmutación y el grupo electrógeno, vamos a determinar dónde podemos instalarlos. Evidentemente, en el caso vuestro de diferentes farmacias, tenéis que ver qué posibilidades tenéis. Si entiendo yo que no es lo mismo un local que esté en un edificio, que podáis llegar a necesitar o poder ponerlo en la cubierta del mismo, o tener una sala disponible para introducirlo, que es más complicado. Pero dentro de lo que es el concepto de la instalación, hay que tener en cuenta que el grupo electrógeno ha de ser conectado a este cuadro de conmutación. El cuadro de conmutación también tiene que recibir la entrada de la red y desde el cuadro de conmutación se alimenta a las cargas, que si determinamos que son todas, ¿no? De la primera pregunta, no habría que hacer nada, pero si determinamos que son algunas, pues ahí también entra en juego el instalador eléctrico, que es el que tendría que ayornar la instalación a esta necesidad. Luego, esto como es un equipo generador de energía, necesita también una instalación a tierra, en principio independiente de la instalación a tierra del propio edificio. En el caso europeo, los fabricantes que estamos aquí somos todos españoles, cumplimos con toda la normativa que nos compete y los grupos llevan sus protecciones que hay que tener en cuenta. Y en función de la potencia, luego se va a requerir un proyecto o un boletín, pero que también forma parte de la instalación, que acaba con una prueba o una puesta en marcha de todo el sistema. Si tenemos que elegir, también como comentaba Nacho, pues tenemos diferentes configuraciones de grupos electrógenos. Algunas las vamos a poder elegir si tenemos disponible una sala, como es el grupo sin capotar, que es el primer caso, que eso evidentemente no puede estar a la intemperie. Y el segundo caso, que es posiblemente lo más factible a lo que podáis acceder,
son grupos insonorizados que cumplen la normativa de emisiones sonoras de maquinaria al aire libre. Y aquí hago un paréntesis, que una cosa es la normativa que tiene que cumplir las máquinas y otra cosa es la normativa que tienen que cumplir las instalaciones. Y han de saber que hay normativas municipales de emisiones sonoras que no aplica a la maquinaria, sino al ruido que genera una finca en concreto, ¿no? Entonces también eso es a tener en cuenta. La ventaja de poner un grupo directamente a la intemperie es que simplemente tenemos que hacer, o casi siempre lo único que hay que hacer es la instalación eléctrica correspondiente. En la diapositiva siguiente vamos a ver un tipo de ejemplo de una instalación de un grupo electrógeno, en este caso sin capotar, en una sala. Y como comentaba en un primer momento, como esto es un motor de combustión, hay un flujo de aire para la propia refrigeración y hay otro flujo de aire para la propia combustión. Con lo cual, han de saber que si tienen previsto poner un grupo electrógeno en una sala, esa sala tiene que tener la capacidad de poder sacar aire, ¿no?, desde el radiador. Esto, a diferencia de un coche que el radiador aspira, en este caso son radiadores soplantes, es decir, expulsa aire de la sala. Y por otro lado, los gases de escape también se han de conducir hacia el exterior, y ahí también tener en cuenta que hay normativas de expulsión de gases contaminantes que aplica a los grupos electrógenos, calderas, cocinas, etcétera, que esto hay que evacuarlo a la parte más alta del edificio donde está instalado. Es decir, que si voy a poner un grupo electrógeno en una sala en un sótano, tengo que tener especial cuidado en que se ha de prolongar una chimenea hasta la parte más alta del edificio, y también se va a necesitar que saque aire y que pueda entrar aire. Lo digo no para que hagan la valoración de si es factible instalarlo ahí, sino para, como primera toma de contacto de qué posibilidades o qué de espacio tenéis disponible. Si pasamos de diapositiva, vamos a encontrar el mismo dibujo, en este caso con un grupo capotado, insonorizado, que las circunstancias de instalación dentro de una sala son exactamente las mismas, con el aporte de que el equipo hace menos ruido y con un pequeño inconveniente, que es que se necesita más espacio porque las aperturas de puerta van a demandar mayor perímetro que en el caso de un grupo abierto. Porque tener en cuenta que estos son motores que, como cualquier vehículo, requieren un mantenimiento, un cambio de filtro, de aceite, de refrigerante, se utilice o no se utilice el equipo. Porque los filtros, por ejemplo, el de combustible es el más claro, independientemente de que el motor no esté en funcionamiento, está embebido en combustible, con lo cual en un grupo electrógeno siempre se recomienda cambiarlo al menos una vez al año. Y cualquier maquinaria puede ser la mejor del mundo, pero si no se le hace un mantenimiento no va a funcionar correctamente, cosa que ha pasado en muchos casos en el pasado apagón, ¿no?, que había muchos grupos electrógenos que no tenían batería, ¿no?, por ejemplo. Esto también simplemente son una serie de fotos para que sepáis que dentro de lo que es una instalación en sala se puede hacer lo complejo que uno quiere, partiendo desde la instalación básica de un radiador que saca aire a la pared colindante, hasta situaciones de refrigeración remota en las cubiertas de los edificios, que por el tipo de instalaciones que tenéis vosotros, yo creo que no es de aplicar fundamentalmente por potencia. Bueno, y si terminamos con la última diapositiva por mi parte, bueno, podéis encontrar que en nuestra página web hay diferentes guías de instalación. Siempre recordar que el tema de la instalación tiene que intervenir una empresa
que conozca estos elementos por todos estos factores que comentaba, que no solo es la instalación eléctrica, sino que requiere una instalación física determinada si va en una sala. Y que, bueno, con estas guías podéis haceros una idea de qué requerimientos se puedan llegar a tener. Tampoco quiero entrar muy en detalle técnico porque entiendo que no es el caso, pero para hacer unas primeras planteamientos y responder, primero es pues eso, la potencia que necesitamos y el espacio que necesito para esa potencia y la última pregunta que nos tenemos que responder es si dispongo de ese espacio. Bien. Sí, siguiente. ¿Qué factores hay que tener en cuenta en la instalación de una batería? Bien, si nos centramos en un use case concreto, que pueden ser las farmacias, que es el caso que tenemos hoy, como tantos otros negocios, si bien lo sabemos, han sufrido durante el apagón. Las baterías concretamente ofrecen una serie de ventajas para proteger vuestro negocio durante situaciones similares. ¿Qué principales ventajas aportan las baterías a las farmacias? Bien, así a modo general es que permiten mantener la operativa de la farmacia en situaciones de corte de luz. ¿Y qué significa esto? Pues permite conservar vacunas o medicamentos entre 2 y 8 grados. Si yo pongo 2 y 8 grados, pues que es la temperatura. He estado mirando, normalmente las farmacias no tienen congeladores, digo normalmente, alguna habrá, pero no suele ser lo habitual, por eso pongo entre 2 y 8 grados. Y mantener los medicamentos o las vacunas es algo crítico para las farmacias, sobre todo esas que desarrollan fórmulas y deben conservar estas fórmulas. Luego, otro punto muy importante que permiten las baterías es que permite, al mantener la operativa de la farmacia, pues permite abrir y cerrar las puertas. Cuando cada vez más farmacias a día de hoy tienen puertas automáticas que abren y cierran, pues eso necesita energía para poder funcionar, ¿no? Para que los clientes puedan entrar y salir. Y luego también muy importante es que permite cobrar al cliente, ¿no? Al final de eso se trata. ¿Qué factores clave debemos tener en cuenta al instalar una batería en una farmacia? Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. El primer aspecto, esto ya lo comentó, si no recuerdo mal, Ignacio, que es definir qué elementos críticos queremos nosotros tener en funcionamiento en la farmacia. ¿Son neveras? Porque yo hago medicamentos y debo conservar también vacunas y varias fórmulas que tenga. Fantástico, pues voy a priorizar las neveras. ¿Son los ordenadores? Porque sin ellos no puedo cobrar. Pues también los ordenadores. Pero ¿serán los LEDs que están fuera en la calle importantes a la hora de gestionar una crisis como la que hemos vivido, o tener alguna tele promocional, o tener algún expositor que consuma energía, o tener incluso las básculas que suelen estar en la entrada de la farmacia? Entonces, todo esto recae, esta responsabilidad de definir qué es realmente crítico o no, recae sobre el propietario de la farmacia. Luego, ¿qué requisitos eléctricos hay que tener, no? Esto es algo muy particular de la misma farmacia, de la propia farmacia. Depende de dónde esté la farmacia. Si está en un edificio, pues tendrá algunos requerimientos eléctricos que han de cumplir con el bloque donde está la farmacia. Luego, ubicación física. Esto también lo hemos comentado antes. La farmacia tiene un patio exterior, no tiene patio exterior, solo tiene, es una tienda cerrada, con algunas ventanas, pero no tiene nada exterior donde almacenar. Tiene un pequeño almacén, sí o no. Entonces, y luego, ¿qué espacio tengo, ¿no? Dentro de esa farmacia para poder dimensionar mis necesidades? Y luego la accesibilidad. O sea, este tipo sea un generador, sea una batería, siempre han de estar en un espacio donde no influya negativamente, donde no impacte negativamente en la accesibilidad tanto de los empleados como de la clientela. Porque es imprescindible contar con un agente instalador en el proceso. Nacho, no te oímos. Perdón, ya estoy aquí. Ya lo has dicho tú todo. Vale, vamos a ver. Una cosa es instalar simplemente algo parecido a un SAI, para un TPV y demás, que tienes un poco ahí lo que puede ser una batería, etcétera, etcétera. Y otra cosa, lo cual tiene sus ventajas, evidentemente, y otra cosa ya son instalaciones pues un poquito más complejas, y aquí veremos la diferencia entre 10 kilovatios o más o menos de 10 kilovatios, donde también vas a querer tener
una serie de elementos prioritarios respecto a otros, como puede ser no solo pequeñas neveras, sino instalaciones de refrigeración grandes, maquinaria de envasado, cápsulas, etcétera, etcétera. Va a depender un poquito de cada uno de los laboratorios, de cada farmacia, lo que vaya requiriendo. ¿De acuerdo? El instalador es al cual le vamos a dar la información los fabricantes con planos parecidos a los que ha presentado Gustavo, lo ha dicho todo, de la cantidad de flujo de aire que vamos a necesitar, ventilación, el tamaño de la losa y la resistencia del suelo mediante una pequeña fórmula matemática, más aparte en el caso de las chimeneas de salida, para ir contra el efecto contrapresión para que el humo no vuelva hacia abajo, el diámetro que tienen que tener los tubos de esas chimeneas, más otra serie de cosas que nos pueden ir preguntando. Un instalador puede ser un instalador normal o puede ser la ingeniería que a su vez le dice al instalador lo que tiene que hacer en instalaciones más complejas. ¿De acuerdo? Lo que sí que tenemos que tener claro es que los instaladores tienen que tener la facultad de poder legalizar la instalación, siempre que y cuando hablamos de 10 kilovatios o más. Todo esto está establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en su instrucción BT03, y ahí lo pondrán. Los instaladores y empresas instaladoras de la categoría especialista podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones generadoras de baja tensión. Ojo, hay instalaciones que pueden, y esto lo explicará después Raúl, hacer el mantenimiento de los grupos y no tienen por qué ser instaladoras. Una empresa instaladora puede no mantener los grupos, pero una empresa instaladora también puede mantener los grupos. Que quede claro. Y reparar en su caso. El tema de la legalización, grosso modo, a nivel general, dependerá de la potencia eléctrica del mismo, es decir, para aquellos con potencia hasta 10 kilovatios, se presentará lo que siempre se llama el boletín y ya de más de 10 kilovatios ya habrá que legalizar un proyecto eléctrico que, como se ha dicho, va con la propia instalación. Pasamos a la siguiente. Entonces, realmente, al considerarse el grupo electrógeno una instalación que genera con toda la electricidad, con todos sus riesgos, tema de combustible, huella sonora, huella de CO2, etcétera, etcétera, la empresa, ahí también entramos con alquiladores a nivel general, que mantenga e instale, tendrá que estar registrada como empresa de baja tensión en la categoría especialista, con personal que tiene que tener una acreditación, en este caso el certificado de cualificación individual en baja tensión. Hay varias categorías de especialistas en la cual tendrá, y aparte, un tipo de seguro. Esto es norma general. Aparte ya normas de más bajo rango, como pueden ser autonómicas, locales o de cualquier otro tipo, o para sectores especiales, pues evidentemente esto puede variar. En definitiva, un instalador no es el chispas de toda la vida, etcétera, etcétera, que parece que nos trae. Tiene formación, tiene que tener cubierto, como hemos dicho, y tiene que tener capacidad tanto para instalar como, en su caso, conocer a alguien, hacerlo él mismo, mantener. El tema de la reparación, pues evidentemente es un tema un poquito más complejo en el caso de que haya problemas y demás. Y ya paso a Raúl de Pramac. Sí, avanzamos. Bueno, yo os voy a contar, pues esto, una vez instalado el generador, cómo y con qué frecuencia debemos hacer los mantenimientos. Bueno, he pretendido hacer un pequeño resumen. Al final, como cualquier maquinaria, imaginaros vuestro coche, pues necesita un mantenimiento. Aquí os puede parecer algo así como todo lo que os estamos contando como complejo, pero en realidad no lo es tanto, no deja de ser un proceso como si tuviéramos que instalar una caldera en casa o cualquier equipo. La caldera quizás es el ejemplo más fácil, ¿no? Porque requiere de una instalación por parte de un técnico que esté acreditado para que esa instalación sea correcta, y luego cualquier caldera tiene un mantenimiento para que funcione correctamente y sobre todo alarguemos su vida útil, ¿no? Pues con los generadores o con la maquinaria en general sucede lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las claves para mantener una buena fiabilidad y que el equipo funcione cuando es necesario? Pues bueno, pues hacer un chequeo. He puesto diario, pero por aquello de exagerar, ¿no? Lógicamente no es necesario ir a diario a mirar los niveles. No, pero sí que hay que preocuparse de que, oye, de que tenemos ahí una máquina, de que esa máquina pues es bueno comprobar que está bien, echarle un vistazo pues cada, yo qué sé, 15, 20 días, de manera frecuente, pues echarle un vistazo de que pues tenga los niveles de aceite de manera, o sea, el nivel correcto, que tenga su combustible, el refrigerante, que no haya fugas,
que esté instalada en un rango donde la temperatura pues oscile entre esos menos 15 y 40 como mucho. Estos son temperaturas recomendadas. Si bajamos por debajo de 15, existen suplementos que se pueden añadir al grupo pues para que pueda arrancar en condiciones de clima muy fríos. Pero ya os digo que por norma general un grupo estándar os puede servir. También estamos aquí presentándoos soluciones que os pueden impresionar, pero que tenemos de todo tipo de potencias. Quiero decir que hay generadores pequeñitos que os pueden servir perfectamente, ¿vale? Estamos yendo un poco a lo grande porque nos sirve un poco para cubrir cualquier tipo de necesidad, pero que hay grupitos pequeños, que no os asustéis porque veáis ahí grandes dimensiones y digáis, bueno, tengo que comprar el edificio de al lado para poner un generador. No, no asustaros, que luego si queréis profundizar en información y nos contactáis, veréis que tenemos soluciones de todo tipo. Luego hay mantenimientos preventivos, aunque no se use la máquina, insisto, como en un coche o en una moto, donde bueno, es bueno hacerle sus cambios de filtros, de aceite, revisar el combustible, porque ese combustible se puede deteriorar con el paso del tiempo, comprobar que las bujías están en buen estado. Y luego, si hay un uso continuo, decidimos, oye, pues mira, yo mi generador lo quiero arrancar todos los meses durante al menos 3 o 4 horas o 5 horas, porque quiero que ese motor trabaje y no esté siempre parado, que es algo que recomendamos. Pues bueno, iremos acumulando horas de uso y habrá unos mantenimientos anuales dependiendo del motor. Cada fabricante de motor pues marca sus ciclos de mantenimiento, donde pues bueno, habrá que hacer los mantenimientos que indique el fabricante de motor con las recomendaciones de nuestras como fabricantes, ¿no? Todo esto está en los manuales de los equipos. ¿Y qué recomendamos? Pues un contrato de mantenimiento. Un contrato de mantenimiento al final es lo que te garantiza pues olvidarte un poco del tema y saber que al menos una vez al año pues va a venir el servicio técnico que os recomendemos para venir, chequear la máquina y ya está. Y no tengáis que estar vosotros preocupándoos más allá de lo que os decía al inicio de sí que pues que no pase como nos pasó el día del apagón, que eran las 8 de la tarde y teníamos aquí gente viniendo que resulta que el generador no funcionaba y es porque no le habían hecho ningún mantenimiento desde el día que lo compraron, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y evitarlo. Por mi parte, podemos avanzar. Y ahora entramos en un bloque común, ¿no? Esto es, ahora comentar un poco qué recomendaciones creéis que se tienen que tener en cuenta de cara a este mantenimiento de la batería. Aquí. Bueno, yo me gustaría hacer una pequeña introducción, con permiso de Gustavo y de Luis. Hemos hablado de generadores, pero también están las baterías, que la empresa de Instagrid que representa a Luis está especializada en baterías, pero mismo Insa y Pramac también tenemos baterías y las baterías son una alternativa muy interesante para las farmacias porque, bueno, simplifican mucho todo el tema de la instalación y del uso en caso de emergencia, incluso el uso en interiores, que habrá farmacias que no tengan la posibilidad de instalar el generador fuera y aquí podemos dar ese servicio, ¿no? A diferencia de un generador, el mantenimiento de una batería, pues os lo comparo con el coche eléctrico, si alguno de vosotros tiene o ha leído o ha investigado, pues prácticamente no tiene un mantenimiento más allá de preocuparse de que la batería no se quede descargada, de que si no se va a usar, sí que hay una descarga y una carga programada cada 3-4 meses, pues para que esa batería vaya cumpliendo ciclos de carga y de descarga. Evitar una descarga prolongada durante mucho tiempo porque esto puede afectar a la vida útil, incluso puede hacer que la batería no funcione y tenga que ir a un servicio técnico para intentar recuperarla y luego tenerla siempre almacenada pues en lugares secos, ventilados, vigilados, no expuestos a grandes temperaturas y, como no, leer el manual de cada uno, ¿no? No sé si Gustavo, Luis, queréis añadir algo más. Me lo he comido entero yo, ¿no? Perdonadme. Economía de palabras, ha sido perfecto. Gracias. Pues si no hay dudas... ¿Queréis aportar nada más? Lo que
queráis, si no seguimos al siguiente y último bloque del marco normativo, que sería la siguiente. Sí, un poco lo que ha dicho Raúl, qué recomendaciones hay que tener en cuenta para mantener una batería. Con respecto al almacenamiento, lo has mencionado todo, Raúl. Con respecto a la seguridad, nosotros fabricantes intentamos, porque siempre hay este miedo con respecto a es batería se va a quemar, ¿no? Es una cosa que lo llevamos en el ADN. Intentamos siempre alejar el cliente de esos miedos infundados muchísimas veces, ¿no? Y por eso trabajamos mucho la seguridad. Instagrid no renuncia a la seguridad y muchos otros fabricantes de baterías tampoco lo hacen. Y existen codificaciones muy básicas para transmitir esa seguridad al cliente. Como por ejemplo, luz verdes. Nuestras baterías aportan nuestras y otras baterías del mercado aportan esta información. Y si existe luz verde o vemos luz verde en la batería, pues es que está todo bien. Por contra, si vemos una luz amarilla, esto significa que puede eventualmente haber un cortocircuito, un aumento de temperatura o una sobretensión. Y si es una luz roja, evidentemente esto no es una buena señal, significa que esa batería se tendría que apartar y llamar al servicio técnico, ¿no? Y algunas soluciones en el mercado también ya ofrecen un control y una monitorización en remoto, es decir, se pueden controlar a través de la aplicación. Todo esto ayuda a hacer una gestión óptima, tanto a nivel seguridad como a nivel almacenamiento de las baterías que tenemos en las farmacias. Muy bien, y para finalizar, vais a comentar un poco la parte normativa que hay que tener en cuenta. Pues como han hablado las baterías, ahora también vamos a ver un poquito de grupos, si os parece bien. Vamos a ver básicamente las normativas que hay que tener. Tenemos en cuenta de que partimos desde normativas europeas, nacionales, luego están autonómicas y luego las locales que pueden cambiar incluso por una manzana a un barrio, incluso determinadas comunidades de propietarios pueden poner una serie de límites que aunque no sean muy legales, pero sí que pueden afectar. Entonces, en ese caso, las normativas básicas son las normativas de contaminación. Estamos hablando, se cumplen las normativas que sean STACE 5, lo que se llama la huella CO2, óxido nitroso, etcétera, etcétera, y nos puedan pedir, que es relativamente fácil. Posteriormente, lo que estamos hablando es la huella sonora, la cantidad a nivel de ruido, a qué distancia se tiene que hacer, etcétera, etcétera, incluyendo también un poquito el tema vibración cuando estás trabajando sobre cubierta, en edificios y demás. Y por último, simplemente normativas, si quieres, en el caso de que ya se retire un grupo electrógeno a nivel de reciclaje, normativas de equipos electrónicos y que evidentemente se puede hacer bien. Todo ello para cuando haya algún problema o alguna cosa, evitar derrames de diésel, etcétera, etcétera. Y a nivel de alarmas y demás, todos sabemos que los grupos electrógenos se pueden parametrizar con una serie de alarmas que solo avisan o con alarmas de tipo grave, que lo que hacen es parar preventivamente los grupos electrógenos. ¿Qué se puede hacer? Entonces, digamos que también a nivel de seguridad, tanto baterías como grupos, me parece que ahora mismo, y más en la Unión Europea y en España que estamos, pues estamos, la verdad es que muy bien. No tiene que haber excesivos problemas, a no ser ya que se le den mal uso o muy mal mantenimiento. Creo que está más o menos, eso es un poco la opinión general y mi opinión en particular. Sí, yo por añadir o reforzar un poco lo que ha dicho Nacho, las máquinas salen ya cumpliendo con todas las normativas, o sea, que realmente de fábrica salen conformes a todas las normativas. Luego sí que puede haber alguna local, pero ya os digo que no suele haber problemas. Es algo bastante sencillo. No sé si alguno quiere añadir alguna cosa más. Y si no, es el turno de preguntas. Vemos que en el chat hay algunas preguntas ya que han lanzado algunos socios de la SEMI. Si queréis, os las leo y vamos contestando. O si alguien quiere lanzar, también podemos ir lanzando y abrimos un turno de palabra. Empezamos con Laura, que comenta que si queremos evitar la desconexión en el supuesto caso de que volvamos a sufrir un apagón, ¿por dónde tenemos que empezar para poder solucionarlo? ¿Es contactar con un instalador para que sea él el que nos diga qué tipo de ayuda, batería, es el más adecuado?
Sí, básicamente, a ver, realmente un instalador que esté acostumbrado a hacer instalaciones de emergencia le va a poder asesorar de mejor manera hacia qué solución tendría que ir. Pero claro, hay unas primeras preguntas que se tiene que responder cada una de ellas, que es las que hemos ido tratando, básicamente, que es qué potencia puedo llegar a necesitar y aunque no determinemos cuál es la potencia, por lo menos saber cuáles son los equipos que son imprescindibles, qué espacio puedo llegar a disponer para instalar esta maquinaria y por último es por cuánto tiempo quiero tener este respaldo, ¿no? Porque en el caso de un grupo electrógeno es más sencillo responder, lo que es tener más o menos combustible. En el caso de baterías implica un volumen bastante mayor, pero sí, tendrían que partir de un instalador. Instalador Muy bien, o distribuidor, ¿no? También O un distribuidor. distribuidor, al final, si se ponen en contacto con cualquiera Correcto. de los que estamos aquí, les ayudaremos dependiendo del lugar donde están, la zona, decir, oye, pues pónganse en contacto con y ya de ahí empieza todo el proceso y les ayudarán y les guiarán en el camino. muy bien. Luego también José Antonio Sánchez Brunete nos preguntaba, él trabaja en una farmacia con un laboratorio en el que funcionan varias balanzas de precisión. Comenta que cuando se ha interesado por grupos electrógenos y baterías, se le ha respondido que generan picos de tensión mayores que el suministro normal, que podría afectar negativamente a estas balanzas. Comenta que si eso es cierto. ¿O es así? Yo, con permiso, bueno, todo depende del generador. O sea, hoy en día los generadores consiguen, y las baterías ya para qué decirte, consiguen estabilizar tanto el voltaje como la frecuencia. Es decir, ya sea un grupo diésel o sea un grupo gasolina, ¿no? Un grupo gasolina inverter, que es una tecnología que permite estabilizar la frecuencia a 50 hercios y el voltaje, en el caso de monofásico, a 230, te da una calidad de corriente mejor que la de la propia red. Entonces, eso creo que ahí ha estado mal asesorado. Ahora, si nos vamos a un generador que no tenga regulación del voltaje, es decir, que ese voltaje pueda, que los hay, que se usan mucho en construcción, pero sobre todo de grupos portátiles, porque cuando digo portátiles me refiero a los gasolina pequeños, ¿no? Si hablamos de los grupos ya de diésel con motores industriales, aunque sean de 7 kVA, que los hay, arrancamos en potencias pequeñas, ya te pueden venir con su regulación de voltaje, que casi todos vienen de serie con esto. O sea que realmente creo que no ha estado bien asesorado porque eso no es así. No es así y se puede dar un suministro de alta calidad. Coincido plenamente con Raúl. Tenemos una serie de imanes, AVRs, etcétera, etcétera, tanto en gasolina como en diésel, que desde hace ya mucho tiempo estabilizan completamente y, como he dicho, incluso mejor que la red. Y además la conexión es más cercana que la propia red muchas veces que sale desde más lejos, desde subestaciones. Muy bien. Sí. Perdón. No, simplemente por puntualizar, porque posiblemente ese comentario que le hayan hecho haya sido bien por un equipo muy antiguo o bien por una instalación donde no estaba bien dimensionada. La realidad es lo que han comentado mis compañeros. A carga fija, un grupo electrógeno tiene mejor estabilidad que la red. Es verdad que si a un grupo electrógeno de repente se le pide el 100% de su potencia en un único momento, que no es el caso, puede llegar a fluctuar algo la tensión y voltaje, pero siempre es hacia abajo, es decir, que no van a tener picos de tensión. Pero claro, si están hablando de equipos antiguos o de equipos mal dimensionados, puede ser que lo hayan percibido, pero hoy en día eso está totalmente resuelto. La prueba es que en las grandes instalaciones donde hay muchos equipos informáticos, la energía de emergencia es a través de grupo electrógeno. Correcto.
comentaros, si queréis ya el resto, ya estamos en el turno de preguntas, podéis poneros las cámaras, podéis hacer consultas ahora de viva voz si queréis, sin problema, ¿vale? Lo digo por si es más cómodo para el resto en vez de estar escribiendo. Si tenéis alguna duda especial, algo que os encaje o os interese saber más específico, aprovechad este momento que los tenéis aquí a todos para preguntar cualquier duda especial, específica. Rafa nos comenta por el chat qué peso podría tener un generador tipo medio pensando en su instalación en una cubierta a la hora de pedir permisos o cálculos en la comunidad a nivel municipal. Va a depender de la potencia. Eso es. Es que tipo medio es muy, muy genérico. Que puede ir desde 50, o sea, sabiendo la potencia, te puedes encontrar que un grupo de 6 kilovatios, por decirte algo pequeñito, pues te puede pesar unos 60 kilos. Y si te vas a un grupo de 8 o 10 kilovatios de 1500 revoluciones, o sea, el motor diésel grande, te puedes ir a 500, 600 kilos para arriba. Entonces, lo primero es dimensionar, porque dentro del... Dicho de otra manera, si hay un límite de peso en esa cubierta, también se pueden encontrar soluciones que se adapten a la potencia dependiendo de la cubierta, porque montamos todos muchos grupos electrógenos en cubiertas. Muy bien, ¿alguna duda por ahí que queráis consultar al resto de los asistentes, ya sea por chat, ya sea por a viva voz? Todo resuelto. No obstante, si tenéis dudas, bueno, ahora os dejaremos sus contactos para que si tenéis alguna duda específica les podáis contactar y preguntarle cualquier cosa que necesitéis. Vale, así que aquí están sus contactos. Sí, perdona, no es correcto nuestro email. Oh. No es correcto. Vale. No es inmesol@inmesol. Es ventas@inmesol. Vale, pues como vamos a publicar la información, lo cambiamos y lo corregimos. Muchas gracias, Nacho. De nada. Y el resto, no sé, ¿alguna duda antes de que os demos las gracias y vayamos cerrando para que podáis continuar con vuestro día? ¿No? ¿Sí? ¿Aprovechar? Bueno, muchas gracias a todos los que habéis asistido, tanto a Seamat y a sus representantes que están hoy aquí explicándonos y dándonos una clase muy especial sobre todo lo que podemos tener en cuenta en una farmacia de cara a un posible apagón, ya sea por problemas o por tener un generador o una batería o cualquier equipo para cualquier problema eléctrico. Y bueno, gracias a todos los socios de la SEMI que han asistido hoy a este webinar. Nos han dado un tiempo de su espacio también para poder solucionar estas dudas y cualquier cosa seguimos en contacto para que nos transmitáis también vuestras dudas, consultas, que se las haremos llegar a ellos también. Y nada, muchas gracias a todos y os deseo una feliz tarde. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen día. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias.